Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida a mi Story Channel. Te pediré que imagines por un momento nuestro planeta habitado únicamente por vida vegetal. Solo hierba, plantas, árboles, vegetación. Es decir, no habría movimiento porque serían plantas como las conocemos hoy, que no se desplazan y que adquieren su energía por medio de la fotosíntesis, es decir, se nutren desde la energía que le da la luz solar. Podemos imaginar un lugar silencioso donde no veríamos escenas de violencia, no veríamos escenas de seres que se consumen o se comen entre sí, no veríamos guerras, tampoco veríamos seres que pudieran construir. Ese sería el tipo de planeta que encontraría un individuo que llegara de otro lugar. Un planeta totalmente pacífico, sereno y estable. Ahora bien, sabemos que nuestro planeta no es absolutamente así, pero que en algún momento de la prehistoria lo fue, porque por mucho tiempo, después de todo lo que sucedió cuando se estaba formando la Tierra, en realidad hubo un momento como el que acabo de describir, donde solo había vegetación, porque cada reino se tomó su tiempo en empezar a surgir y a formarse, a construirse. De modo que así fue la Tierra un tiempo, pero hoy es algo muy distinto. Así que es natural preguntarnos por qué no se continuó así, con esa vida estable, tranquila, un planeta limpio, que respiraba. Era necesario que surgieran vidas un poco más complejas hasta lo que vemos hoy, porque ahora que estamos nosotros, el mundo es totalmente distinto a esa escena que les acabo de describir. Así que nos vamos a adentrar en este tema tan interesante y quiero sobre todo agradecer a un usuario que su nick es Marcos Mensa 77, algo así, tiene un número. Agradecerle por haber sugerido tratar este tema acerca de los patrones biológicos, dirigiéndonos hacia los carnívoros, eso que a veces nos hace pensar por qué es necesario que los animales tengan que cazar otros animales. ¿Lo es? ¿Y quién lo quiso así? ¿O simplemente fue algo que surgió de la naturaleza? Entonces vamos ya con el tema. Queridos amigos, la depredación existe ya desde hace cientos de millones de años. Mucho antes de la aparición del ser humano ya existía la depredación. El sufrimiento animal también existía mucho antes de cualquier civilización o conducta moral humana. La inmensa mayoría de las especies animales dependen de otras formas de vida para alimentarse, eso lo sabemos bien. La selección natural favorece adaptaciones que aumentan la supervivencia y la reproducción sin que ello implique una finalidad ética o moral. Porque cuando nosotros vemos esos programas de, por ejemplo, National Geographic, personalmente me cuesta mucho trabajo ver esas escenas cuando la leona o las leonas están cazando los venados, cuando cualquier animal está cazando otro o cuando uno de mis gatos está detrás de la lagartija. En esos momentos siento un dolor por la lagartija y no sé si alegrarme que mi gato la caza, pero me da como algo. De modo que nosotros sí vemos esto y nos debemos hacer preguntas por qué la naturaleza es como es. Desde la biología evolutiva, la explicación es que la naturaleza no diseña buscando el menor sufrimiento. No es que se preocupa por lograr algo de manera que hagamos que estos no sufran tanto. La selección natural no tiene un objetivo moral. Simplemente favorece las estrategias que permiten sobrevivir
y reproducirse. Si un organismo obtiene más energía cazando a otros y eso le permite dejar más descendencia, esa estrategia tiende a perpetuarse. Sin embargo, eso no significa que fuera la única posibilidad imaginable, porque ya nosotros nos damos cuenta que pudo haber existido, se pudieron encontrar otras estrategias distintas, otras alternativas. Por ejemplo, las plantas representan precisamente ese otro modelo o uno de esos modelos. Las plantas, ¿qué hacen? Ellas capturan directamente la energía del sol mediante la fotosíntesis. Transforman dióxido de carbono, agua y luz en moléculas orgánicas. En cierto sentido, están fabricando su propio alimento. Entonces, surge la pregunta obligada, que es bastante relevante. ¿Por qué no evolucionaron todos los seres vivos hacia ese modelo? Entonces, aquí vamos a revisar algunas cuestiones que son importantes al respecto, porque la fotosíntesis tiene limitaciones relevantes. Por ejemplo, produce energía relativamente despacio, es más lenta para adquirir esa energía, requiere exposición constante a la luz, y eso es una limitación, obliga prácticamente a permanecer inmóvil. Por eso hablaba de que si el planeta fuera habitado solo de vida vegetal, no habría movimiento alguno. Y es poco eficiente para sostener cerebros, grandes músculos potentes o movimientos rápidos. Fíjense en esto, porque analizarlo parecería indicar que debían formarse modos de vida complejos y por eso todo tendió a favorecerlo. Pero si ustedes le preguntan a un científico, el científico va a evitar hacer una afirmación de estas. Por ejemplo, debían formarse modos de vida complejos. Claro que nunca va a decir algo así porque eso implica una finalidad. Y ese es el problema. Y una finalidad no puede ser jamás aceptada por los científicos, porque ellos inmediatamente piensan en teología, porque obviamente están esos dos caminos contrastantes. O eres creyente y crees en la creación, es decir, eres creacionista, pero hoy día no solo los creyentes piensan que es posible que haya habido una creación y ya tenemos una vía distinta, llamémosla una tercera vía. Sin embargo, para un científico, ellos no están ahí a ver quiénes son los investigadores que dan otras alternativas. Para ellos simplemente está la ciencia, lo que se puede confirmar con la ciencia, y si no hay respuestas a algo, ellos dicen, yo me detengo aquí. Ese es el papel del científico. Pueden hacer hipótesis claramente, pero nunca van a incluir una intencionalidad a lo que llamamos naturaleza, porque ya ahí para ellos subentra la teología. Y ustedes, si ya conocen mi temática, saben que no es así necesariamente. La biología moderna en general evita entonces atribuir objetivos a la evolución. No obstante, sí podemos decir que las condiciones energéticas del planeta favorecieron efectivamente la aparición y el mantenimiento de organismos capaces de obtener, procesar y utilizar cada vez mayores cantidades de energía. Favoreció esa vía. Ahora vamos a ver esto en detalle. Por ejemplo, una bacteria necesita muy poca energía. Un insecto necesita alrededor del 20% de toda la energía del cuerpo, pese a representar solo más o menos el 2% de su masa. Esto significa que conforme aparecían organismos capaces de captar y gestionar más energía, podían desarrollar tejidos más complejos, órganos especializados, sistemas nerviosos y, por lo tanto, cerebros y cerebros cada vez más grandes.
Si observamos la historia de la Tierra desde una perspectiva muy amplia, parece haber una sucesión de sistemas que requieren cada vez más flujo de energía. Es interesante porque se comienza por la materia inerte. Cuando estaban, por ejemplo, estamos hablando del planeta. Aquí había materia inerte, luego empieza a surgir la vida unicelular, aquí resumiendo a grandes velocidades. Luego la vida multicelular, luego los animales, hasta llegar a los mamíferos y llegamos al cerebro humano. Del cerebro humano, entonces ya vamos a la civilización como una consecuencia de este cerebro, pero ya aquí les he hablado que solo el cerebro no produce civilización. Debe ser, ya les he indicado aquí, así como solo el aparato fónico completo y complejo no produce el habla, la lengua en sí. Por eso yo siempre he pensado que han intervenido otros factores externos. Pues aquí también estamos viendo lo mismo. Aparece, surge, emerge la civilización y luego la revolución industrial, luego la informática, hasta lo que estamos viendo hoy con la inteligencia artificial. Todo eso es más y más requerimiento de energía, más complejidad, pero más costo también, porque las plantas son muy económicas, no se mueven, no necesitan. ¿Qué es lo que hace que emerja esto tan costoso, con un alto costo para, para el mismo sistema? Es bien interesante esto, no lo demos por sentado, porque esto sin duda está describiendo una tendencia que es observable, es verificable. Existe una idea fascinante que ha comenzado a ganar fuerza en las últimas décadas. Y es que si recorremos la historia de la vida, parece que cada nuevo nivel de complejidad requiere un mayor flujo de energía. Es clarísimo. Tal como vimos antes, las primeras bacterias necesitaban mínimo, poquísimo de energía, las plantas aprendieron a captar la energía del sol, pero siempre es muy económico su requerimiento energético. Luego los animales ya desarrollan metabolismos más intensos y los mamíferos, que somos los que más consumimos energía, con un cerebro, nuestro cerebro, por ejemplo, pese a representar apenas el 2% del peso corporal, ya hemos visto que consume como el 25% de la energía de todo nuestro organismo. Eso es muchísimo. Y además vimos que la tendencia no se queda allí porque continúa incluso después de la aparición del ser humano. Esta tendencia continúa porque lo vemos ahora con estos altos requerimientos de enormes cantidades de energía, la IA. Y esto lo estamos viendo de una manera bastante dramática, aunque no muchos hablan al respecto de qué está sucediendo con la IA y esos requerimientos de energía. La industria demanda entonces cada vez más. Internet consume cantidades gigantescas de electricidad. Cada vez que una persona se sienta a preguntarle a ChatGPT cómo le debe responder al novio porque le dijo algo, o qué le digo a esa persona que me cae mal, o cómo puedo recuperar a mi exnovio, está consumiendo energía y la energía es vital. Por eso, pues, el utilizo banal de todos estos, de las tecnologías tiene consecuencias también y la gente, pues, no piensa. Y ahora asistimos entonces al nacimiento de una nueva etapa con la IA y debemos entrenar un modelo de inteligencia artificial que requiere centros de datos con decenas de miles de procesadores funcionando durante semanas, meses. Eso es brutal.
Debemos mantenerlos operativos y eso exige cantidades de energía que hace apenas unos años había parecido imposible, inimaginable. Es como si la historia de la complejidad hubiera sido también la historia del aumento progresivo del consumo energético, porque es lo que estamos viendo con esta cadena. Entonces, la gran pregunta es, la que yo me hago, ¿existe una relación entre ambos fenómenos? Un científico, como ya les mencioné, va a decir, mira, no existen intenciones en todo lo que se ha ido formando y estableciendo. Todo lo que ha hecho lo que llamamos naturaleza empezó a formarse como una cadena de resultados y de, no puedo decir decisiones porque se supone que la naturaleza no ha tomado decisiones, simplemente los genes van encontrando cuál es el mejor modo de continuar su existencia, de desarrollarse, lo que llaman el gen egoísta, por ejemplo, con también la selección y todo esto. Se supone que es todo un mecanismo, como un programa, pero que se supone que está ahí como surgió así, con muchos componentes. Se fue volviendo cada vez más complejo y continuó, pero solo, o sea, sin ninguna dirección, sin ninguna inteligencia que lo guíe. Esto es lo que dice la ciencia oficial. Esa idea, lo que yo pienso, nunca va a ser sostenido por la ciencia. Jamás va a encontrar un soporte científico, al menos por ahora, ya que como había mencionado desde el comienzo, ellos inmediatamente piensan en una teología, porque para ellos todo esto, lo de un posible programador, es algo teológico, por ejemplo. Pero si ustedes conocen ya mi Story Channel, espero que sí, saben que no es así. Porque aquí, como ya les había mencionado antes, les he mostrado otra vía distinta. Claramente no la he inventado yo, no la he descubierto yo. Otros investigadores ya lo habían notado y ya empezaron a hablar con valor, porque se necesita valor para proponer esto que se va revelando, porque no es una invención realmente, esto viene de estudios, el pensar que hubo intervenciones aquí de otros individuos y de otras categorías de individuos distintas a las humanas. Pero un científico diría, no, esto no es posible. Y te diría que el universo no tiene un propósito conocido, que no hay una intención tampoco detrás de todo. Y te diría que todo lo que existe existe gracias a sistemas complejos que, como les mencioné un poco, parecen surgir allí donde existen unos gradientes de energías capaces de sostenerlos. Eso es todo. Un universo completamente equilibrado sería un universo, por ejemplo, sin estrellas, sin química, sin vida y sin inteligencia. La complejidad entonces necesita de desequilibrios. Esto es científico. Necesita energía fluyendo. Un universo completamente equilibrado sería un universo entonces sin nada. No sucedería nada porque no habría los desequilibrios que necesita la complejidad. Necesita entonces, para que haya esos desequilibrios y suceda algo interesante que pueda llevar hacia lo que llaman la entropía, se necesita energía fluyendo. Por eso es que la energía ahora es considerada como algo fundamental del universo. Los campos y la energía son los elementos más fundamentales que conocemos hasta hoy.
Entonces, en algunos ambientes se favoreció la vida compleja, porque no en todos, aún tenemos vida muy básica dentro de nuestro planeta, pero la vida compleja es la que más notamos, obviamente, porque se hace ver más y se hace sentir. Y en algunos ambientes se favoreció la vida compleja. Y por ejemplo, un organismo multicelular pudo crecer más, dividir funciones entre distintas células, se pudo desplazar, pudo detectar mejor su entorno, pudo escapar, pudo cazar, cooperar, regular su temperatura, hasta poder aprender, pudo aprender. Una vez que aparecieron esas capacidades, se inició una competencia acumulativa. Si una presa mejoraba su visión, el depredador necesitaba mejorar la suya también. Aquí se crean las competencias. Es más exigente la existencia misma. Si un animal corría más rápido, el otro debía ocultarse mejor, digamos que no tuviera la velocidad, la posibilidad de volar, entonces aprendió a ocultarse mejor. Aprendió también, otro aprendió a defenderse o a anticiparlo. Se crean sus propias capacidades gracias a la competencia. Así surgieron sistemas nerviosos, órganos sensoriales y cerebros más complejos. Entonces, la complejidad parece aumentar cuando los sistemas deben responder a tensiones o desequilibrios persistentes. Pasamos de las pequeñas sociedades nómadas de las cuales les he hablado aquí en el canal para comprender la formación de la civilización, porque ya vamos para allá. Entonces, al inicio había estas pequeñas sociedades humanas nómadas que recolectaban, recogían lo que encontraban para alimentarse y cazaban. Y entre esas sociedades que se movían, buscaban mejores lugares donde había más comida, pues la guerra no era tan usual. Sí, había conflictos por un territorio donde tal vez había más comida, había más recursos, pero no era buscada la guerra, no era tan intensa como sí empezó a ser cuando al humano, según la visión que yo he llevado en el canal, según ese marco que he traído aquí, cuando le es entregada al ser humano la agricultura, es que ya aparece todo esto. Ya aparece la marcación de territorio más importante, porque esto es mío, yo cultivo aquí, aquí está mi familia, mis hijos, y luego entonces eso se va desarrollando y luego necesito trabajadores, aparece la esclavitud, aparecen luego las propiedades y con todo eso aparecen los impuestos, es decir, aparece una economía a partir de la agricultura. Ya el hombre entra dentro de un proceso que lo va a llevar hacia la civilización, hacia lo que hoy estamos viviendo en estas grandes urbes, donde estamos todos, donde tenemos que pagar todo, hasta el aire que respiramos casi. Y entonces la guerra se vuelve algo muy importante y cuando hay guerras, desafortunadamente, yo no estoy de acuerdo con las guerras, pero esto lo hemos visto que durante las guerras se crea tecnología, se estudian maneras, fíjense, la competencia. Antes hablábamos de la competencia del animalito que tiene que sobrevivir, entonces se vuelve más rápido, se aprende a esconder. Aquí hablamos de una competencia muy fuerte de sobrevivir también al otro. Entonces, tomamos nuestros recursos humanos de inteligencia humana que nos pueda brindar sus mejores recursos para crear armas, para defendernos, pero de ahí también aparecen entonces las tecnologías hacia por ejemplo, hacia el ambiente sanitario y se mejora mucho o para los vehículos
o para los viajes, por ejemplo, comerciales. De la guerra sale mucho desarrollo. Es destructiva al mismo tiempo, pero también crea muchísimo desarrollo, aparte pues de mover economías y por eso es que no renuncian a las guerras. Pero pareciera que todo tendiera hacia esas situaciones de tensión difíciles, dramáticas y violentas para que surja algo, para que se muevan. También hay mucha energía allí, pero estoy hablando de la energía como física, para que sucedan cosas y haya progreso, desafortunadamente, porque a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta la guerra. Y es durante las guerras que surge todo esto. En tiempos de paz es un poco más tranquilo y pues no suceden este tipo de acontecimientos que puedan aportar, porque durante época de paz no sucede todo esto. En cambio, cuando hay guerra sí invierte mucho dinero y de ahí entonces surge también los adelantos de la aviación y sobre todo en la exploración espacial. Surgen todos los cohetes, los vehículos que nos pueden llevar fuera de la Tierra, se estudia, porque todo lo que se estudia para destruir al enemigo también se va a usar para las comunicaciones y para poder encontrar las fuerzas que nos van a llevar fuera del planeta. Dense cuenta que qué gran contraste y esto no es muy distinto a lo que ha sucedido en el universo, porque es a partir de la explosión de una supernova, de cataclismos, cuando surge más materia, cuando se distribuyen los minerales, que luego también se va a producir la vida, a partir de algo destructivo. Es como un modelo, un patrón que veo que se repite mucho. Así que amigos, a partir de esto surge una reflexión que yo pienso que puede resultarles a ustedes también interesante como a mí. Observen esta secuencia. En la física aparecen gradientes de energía. En biología aparecen presiones evolutivas. Y en las sociedades aparecen tensiones económicas, políticas, sociales, de todo tipo. En la tecnología aparecen problemas que requieren nuevas soluciones. En todos estos niveles parece existir una dinámica similar. ¿Cuál es esa dinámica? El desequilibrio, luego la reorganización. Fíjense en este término que ya no hay que hablar de creación, por ejemplo, sino de reorganización. Así que fíjense que en este momento entran disciplinas como la teoría de la complejidad y la física de sistemas fuera del equilibrio. Desde mi punto de vista lo veo como desde el equilibrio se pasa al desequilibrio, luego a la complejidad, luego a la máxima complejidad y luego ¿qué pasa? Se va hacia el colapso, que parece inevitable cuando se sigue todo este curso. Luego del colapso, volvemos a un nuevo equilibrio y de nuevo un nuevo ciclo. Esto es lo que ya hemos visto que sucede. Aquí, por ejemplo, yo encuentro un hilo conductor que siempre está ahí, que es la energía, de lo cual nos hemos estado ocupando últimamente y hemos estado estudiando. La energía, la complejidad, la entropía, de la cual los científicos hablan mucho, la vida, porque la vida como consecuencia de esa complejidad, de esa entropía, y tiende todo esto hacia dónde? Hacia la civilización. Y luego, como estamos viendo hoy, la inteligencia artificial. Entonces, la historia está mostrando que las sociedades complejas pueden responder de varias maneras, adaptándose y encontrando un nuevo equilibrio,
o transformándose profundamente o fragmentándose o en algunos casos colapsando o todas las anteriores como un ciclo. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, un ejemplo clásico es la historia del Imperio Romano, que no desapareció de un día para otro. El Imperio Romano atravesó siglos de transformaciones, divisiones y cambios. Lo mismo ocurrió con muchas otras civilizaciones y hoy ya no existe ese imperio. Después de todo lo que abarcó, es algo que yo siempre me pregunto cómo pudo haber desaparecido. Es que todo tiene su ciclo y su tiempo. No permanece porque se tiende hacia otra cosa, una transformación. Si hablamos de la inteligencia artificial, también existe un paralelismo interesante, porque cuanto más avanzan estos modelos, mayor es la demanda de electricidad, centros de datos, agua. Se necesita agua para refrigerar, se necesitan minerales estratégicos y capacidad de fabricación de chips. Detrás de nuestras inteligencias artificiales hay todo un consumo de recursos muy importante. Toda esta infraestructura tiene sus límites físicos y económicos. Eso, pues nosotros quizás no nos damos cuenta porque nos llega fácil y bueno, uno lo paga y ya. No, es sostener esto y es una apuesta muy grande que están haciendo estas Big Tech porque saben que detrás de la creación de la inteligencia artificial hay algo muy, muy, muy grande para invertir tantos recursos, porque cuesta. Esto nos hace siempre mirar en paralelo a lo que ha sucedido con las especies y con la naturaleza, porque se han tomado decisiones también, y yo siempre pienso en conciencias que lo han hecho. Alguna conciencia ha tomado decisiones a altos costos porque quiere llevar todo hacia algo. Es lo que yo siento porque no se los puedo probar. Yo lo veo aquí, pero otras personas dicen, no, esto es un poco de aleatoriedad y de lo que fue sucediendo y consecuencias. Y bien, amigos, dentro de ese marco interpretativo que yo he llevado aquí en el canal y en mis libros, tiene coherencia lo que hemos visto desde la ciencia, pero es coherente con la historia, pero esa historia no aceptada por la ciencia. Es irónico, es muy irónico porque yo siempre veo que la misma ciencia nos explica cuán coherente son estos textos antiguos que la ciencia ve como textos antiguos, simplemente teológicos o filosóficos. En cambio, la misma ciencia está reafirmando lo que se decía en esos textos antiguos y se retroalimentan, pero esto no lo piensan todos. Los poderosos querían establecer civilización y condujeron a la humanidad hacia ella. Es como yo lo veo. Otros dicen que es la tendencia hacia una entropía y la naturaleza. Y si una civilización tecnológica requiere de organismos con gran capacidad energética, cerebros complejos, cooperación, competencia y organización social, entonces un sistema biológico basado en una elevada disponibilidad de energía que implique depredación podría ser compatible con ese objetivo. Ese marco, la cadena alimenticia, no sería simplemente un desafortunado accidente, desde mi punto de vista, sino una consecuencia funcional de un diseño orientado hacia organismos capaces de sostener una alta complejidad metabólica. Esto para un científico es
lo peor que podría escuchar y me diría que estoy totalmente desfasada y bueno, o se reiría. Yo respeto esa posición y respeto muchísimo la mentalidad científica porque sin ellos, pues, no podríamos acceder a muchos conocimientos. Pero cuando ya adquirimos ciertos conocimientos, también podemos tener un criterio y tomar cierta distancia para poder tener otros puntos de vista críticos, pero distintos. Esto, esto es una afirmación, pero condicional. Yo no estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta. Es decir, si la hipótesis de los formadores de civilización que he expuesto aquí en el canal fuera cierta, entonces la cadena alimenticia podría interpretarse como un coherente, como algo coherente con ese propósito. Entraría muy bien, encajaría muy bien con ese propósito. Para resumir entonces, amigos, desde la biología evolutiva existe una explicación alternativa completamente naturalista. Los organismos que obtuvieron más energía pudieron desarrollar cerebros mayores. Los cerebros mayores permitieron conductas más complejas y algunas de esas conductas condujeron a la agricultura, la tecnología y la civilización. Esto es lo que dice la ciencia oficial, no lo he dicho yo, es lo que dicen ellos. Ambas explicaciones, tanto las de ellos como la que yo expongo aquí, están describiendo de todas maneras una secuencia parecida, pero obviamente difieren en el punto crucial, porque la explicación evolutiva sostiene que el proceso no tenía un propósito previo. En cambio, mi hipótesis plantea que la dirección observada refleja una finalidad. Eso es lo que hasta hoy yo pienso. Podría cambiar de idea si algo me hace cambiar de idea. Si descubro que definitivamente es una idea que no se sostendría, que no tiene ninguna base de nada, tendría que renunciar a ella. Pero hasta ahora yo lo pienso de esta manera. La dificultad científica es que hasta ahora ambos puntos de vista pueden describir el mismo resultado, pero solo una de ellas es la que es aceptada, la científica, no la mía. Hagamos entonces unas preguntas. ¿Qué tipo de sistema biológico es necesario para producir una civilización tecnológica? Eso ustedes ya lo saben responder muy bien. ¿Habría podido surgir una civilización industrial en un planeta donde todos los organismos fueran fotosintéticos y casi inmóviles? Eso también lo han respondido ustedes. ¿Puede desarrollarse un cerebro humano con el ritmo de aporte energético de la fotosíntesis? ¿Es indispensable un metabolismo de alta potencia para proteger inteligencia avanzada? Yo sé que todas la respondieron muy bien. Como ya hemos visto, que para la vida compleja y para llegar a la civilización y sostener inteligencias avanzadas se necesita realmente mucha energía. Se necesita un alto flujo energético. Así que habríamos ya identificado una restricción física importante. Eso no prueba, de todas maneras, que haya existido un diseñador, pero sí establece que hay un proceso evolutivo dirigido hacia algo. Así la ciencia diga que no hay intenciones, pero se ve hacia dónde va todo esto que conduce hacia una civilización tecnológica finalmente como consecuencia, así ellos digan que no hay motivos objetivos. Y tendría que resolver el mismo problema, esta civilización, que es el de proporcionar suficiente energía, igual que lo hizo la naturaleza, para sostener organismos y sociedades cada vez más complejos.
Y aquí me detengo un segundo porque recientemente mi hijo me estuvo comentando respecto a una serie muy impactante en la cual la inteligencia artificial mantiene vivos a unos individuos, creo que eran 5, los escoge. Esto es una novela porque mis hijos leen muchísimo y uno de ellos me comentó de esta historia que la inteligencia escoge 5 individuos de la humanidad y los mantiene vivos y les da la vida eterna, como lo que quieren hacer los transhumanistas, y los mantiene vivos para también al mismo tiempo consumir su energía, mantenerse ella viva. Es bastante fuerte esta idea, pero fíjense de dónde viene. No viene simplemente de la imaginación de una persona. Y ya que les dije esto, me sirve como introducción a esta otra etapa del video porque hay una idea de que los seres no humanos absorben, consumen y se alimentan de algo vital del ser humano. Y esa idea es muy antigua. Yo sé que aquí hay canales que hablan todo el tiempo de esto, pero yo quiero empezar de ceros porque no me gusta tener como referentes otros canales o lo que digan otros divulgadores. Yo voy siempre al centro de la información. Y por ejemplo, vemos que de una cultura a otra cambia algo y es que qué se supone que consumen y cómo lo hacen estas entidades. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia aparecen demonios, lo pongo entre comillas, como los Utuku, los Galu o Lilu o Lilitu, que atacan a los vivos y les provocan enfermedad, debilidad o muerte. Sin embargo, los textos conservados no dicen explícitamente que se alimenten de energía, ¿no? De esto, porque esto de la energía también, así lo nombramos, lo nominamos nosotros. Entonces, más bien son agentes dañinos. Pero los mesopotámicos, ¿será que los llamaban demonios? Tampoco. No exactamente en ese sentido moderno y cristiano del término demonio. En realidad los mesopotámicos tenían términos propios para distinguir esas clases de seres sobrenaturales, perjudiciales o inquietantes. Por ejemplo, Uduk en sumerio o Utuku en acadio, además de Galu, Lilu, Lilitu, Rabisu, entre otros. Tenemos estos términos allí. Los especialistas modernos los suelen traducir como demonios, así como los poderosos, los luminosos son dioses. Inmediatamente los especialistas que traducen ya traducen como demonios porque dicen son malvados, pues hacen maldades a la humanidad, son entidades no humanas que son pues demonios porque esto para ellos es una teología. Ven cómo funciona la cuestión de las traducciones. Para ellos son libros de religiosos. Así que usan ese término demonios para traducir porque estos seres podían causar enfermedades, atacar, perseguir o perjudicar a las personas. Es decir, que hubo un tiempo en el cual la gente convivía con unas categorías no humanas. No voy a decir ni extraterrestres, ni intraterrestres, ni espirituales, ni interdimensionales. Tratemos de no categorizarlos todavía, porque yo aquí en el canal he hablado de lo que ya ustedes conocen. Entonces, vámonos más hacia atrás y empecemos desde los inicios a ver estos textos y a tratar de comprender qué querían decir. De hecho, el diccionario sumerio Orak traduce Uduk como demon. Ya de una vez es un demonio. Y también registra Utuku como demonio maligno. Pero demonio es una categoría nuestra, utilizada como una equivalencia porque los traductores pues dicen que hago.
Pues esto es equivalente a los demonios de la religión. Entonces así lo traducen como demonio. No significa que todos esos seres fueran concebidos exactamente como los demonios del cristianismo. Además, Uduk Utuku era un término ambiguo. Podía designar una entidad que hacía daño, especialmente cuando aparecía como el Uduk Hul, que sería un Uduk maligno, pero también podía asociarse con una presencia protectora. Dense cuenta que no era que tuvieran un rol único. ORAC registra incluso su equivalencia con SEDU, una entidad protectora, es decir, lo llamarían ángel entonces, por ejemplo. Por eso no todo Uduk era necesariamente malo, porque podía hacer daño, podía proteger. Las categorías que casi siempre eran dañinas hacia el ser humano eran, por ejemplo, los Galu, esos casi siempre hacían daño y son seres vinculados al inframundo, que por ejemplo persiguen a Inanna en el relato de su descenso. Los Lilu, Lilitu y Ardat Lili aparecen en textos rituales como seres nocivos, asociados a enfermedades, a la sexualidad, al sueño o ataques contra las personas, que serían los incubos, por ejemplo. Ahí nos damos cuenta cómo nosotros asociamos, por asociación los traducimos. Así que el problema que yo centro aquí es que nosotros interpretamos, porque decir que eran demonios o entidades espirituales o interdimensionales, lo que sea, son interpretaciones nuestras. Entonces debemos profundizar con las filologías y tratar de, pues, por ejemplo, no descartemos que lo que sabemos hoy desde la ciencia nos pueda dar explicaciones. Eso también es otra interpretación, pero yo propongo empezar a ver estos escritos desde los ojos de la ciencia de hoy. Por ejemplo, términos como alma, espíritu, están cargadas de siglos y siglos de filosofía griega, teología judía, cristiana e islámica. A mí que me digan que eso no es interpretar. Entonces, sabemos, no, digamos, sabemos muy poco acerca de los términos originales, de sus significados. Entonces yo me hago esta pregunta, ¿y si en lugar de interpretar automáticamente esos conceptos mediante categorías teológicas, intentáramos explorar si algunos de estos significados pudieran describir aspectos de la realidad que hoy expresaríamos con otro vocabulario? Esta es una pregunta legítima. Por ejemplo, el término K, que ha sido traducido tradicionalmente como fuerza vital. Dado que esa expresión también pertenece a un marco conceptual antiguo, cabe preguntarse si existen formas alternativas, más actuales de aproximarnos a su significado, pero utilizando categorías científicas contemporáneas que pudieran corresponder a lo que ellos querían decir. Obviamente hay que hacer filología primero. Siempre entendiendo que se trata de una reinterpretación, obviamente, no podemos ser categóricos y decir que yo tengo la razón. Es muy difícil realizar una traducción que podamos categorizar porque ya son lenguas muy antiguas. Yo les doy un ejemplo real. Piensen, por ejemplo, en ese término calórico. En el siglo XVIII se creía que el calor era un fluido invisible que se llamaba calórico. Hoy sabemos que no existe tal sustancia, pero las personas sí observaban un fenómeno real, la transferencia de calor. Lo que cambió después fue el modelo para explicar esta transferencia de calor. Yo, por ejemplo, me planteo si quizás algo parecido ocurrió con conceptos como el Ka, el Ki.
o prana. Estarían describiendo fenómenos reales. Lo interpretaron mediante un lenguaje que estaba disponible en su época. Nosotros lo reinterpretamos mediante el lenguaje religioso que hemos heredado. ¿Podría existir una tercera interpretación basada en la física contemporánea? Porque, por ejemplo, cuando utilizamos palabras como energía, campo, frecuencia o información, esas palabras tienen definiciones muy precisas en la física. Y durante siglos se interpretaron esos conceptos con el lenguaje de la metafísica, por ejemplo, y la teología. Eso es lo que yo he visto cuando vimos lo del Kybalión, cuando hemos hablado así, pues poquísimo, pero hemos tocado también lo de la Cábala, y si vamos a ver la gematría, todo eso esconde conocimientos de la física, pero narrados, descritos del modo en el cual se podía en ese tiempo. Eso es lo que yo puedo percibir. Entonces yo propongo una interpretación teniendo en cuenta esa coherencia que he ido encontrando con la física moderna de unos textos milenarios, porque es que realmente lo encuentro y esto lo van a ustedes encontrar en mis dos libros, el que está por publicarse dentro de poco y en los luminosos también. Y es algo que quiero que las personas puedan ver porque a mí me parece maravilloso eso. Y fíjense que yo hablo de interpretación, yo no estoy aquí declarando de un modo categórico que lo que yo digo es la verdad. Eso nunca la van a escuchar de mí. Pero si yo no comparto todo esto que estoy encontrando, entonces las personas se van a quedar sin informarse al respecto y sin conocer, y eso es lo que yo no quiero que suceda. Yo no me espero que todos estén de acuerdo con lo que yo encuentro o con mis ideas, eso jamás me lo esperaría porque pues me preocuparía porque realmente todos pensamos muy distinto y tenemos experiencias y venimos de culturas distintas, contextos. Y las personas que están muy embebidas de teología difícilmente podrían asimilar de algún modo lo que yo les estoy explicando aquí y les parece muy extraño poder leer la Biblia sin teología y es difícil. Así que me sorprende que haya personas que me dicen, sí, yo también lo vi, yo también lo pienso, pero siempre hay alguien que no le tiene miedo a eso que yo llamo como la tercera vía, por llamarlo de alguna manera, que no es ni lo científico al 100%, ni mucho menos lo teológico, pero estudia lo teológico desde un punto de vista científico y ¡zas! Ahí aparece todo esto. Es como si se prendiera una lámpara y pudiéramos leerlo claramente. Amigos, espero poder seguir profundizando en todo esto. Muchas gracias a quienes siempre me están sugiriendo temas. No crean que no los tengo en cuenta. Yo tomo apuntes y los voy desarrollando. Solo que ya no estoy publicando tantos videos a la semana porque me doy cuenta que cada vez está como bajando, están bajando mucho las visualizaciones. Entonces digo, bueno, si realmente baja el interés, pues yo aquí trabajando las 24 horas eh, toda la semana y pues la gente no, como que no responde, pues yo digo, bueno, bajémosle un poquito a la intensidad y quizás así pues mucha gente tenga más tiempo quizás. Igual la información queda aquí, está disponible. Ustedes pueden ir a ver muchos otros videos que ya he ido acumulando aquí en el canal, porque hay personas que ven el último video pero no van a ver los otros. Y es bueno porque así van teniendo también un hilo narrativo que puedan comprender porque en este video dije ciertas cosas. No se queden solo con este video
pueden ir a explorar en el canal. Tengo muchas investigaciones. Espero sus comentarios y si les agradó esta información, por favor apóyenla con un me gusta, que eso ayuda muchísimo al canal. Si se quieren hacer miembros, es solo tocar el botón de unirse y también es otro apoyo que le pueden brindar al canal para seguir creciendo y alcanzando cada vez a más personas. Los abrazo a todos, muchas gracias y hasta pronto aquí en mi Story Channel.